En el siguiente trabajo se intentará mostrar cómo se ha conformado el aprendizaje motor como área de estudio específica y cuáles son sus principales teorías y conceptos relevantes. El aprendizaje motor como campo específico de investigaciones en el interior de la educación física y con producción propia de teoría no se conforma hasta la segunda mitad del siglo XX. Alrededor de 1930 aparecen los primeros laboratorios americanos que comienzan a indagar en torno al aprendizaje motor. En el período de la Segunda Guerra Mundial y la posguerra, surge un interés por investigar el aprendizaje motor. Tanto es así que se buscaban analizar personas que realizaran tareas con fuertes componentes perceptivo-motrices, como los pilotos de aviones y tanques de guerra, como también se buscaba estudiar a las sociedades devastadas por las guerras. Se localizan entonces tres grandes núcleos teóricos: Estados Unidos, la Unión Soviética y Alemania del Este, y Francia. Se distinguen al menos tres grandes grupos de teorías: teorías asociacionistas, las cuales fueron las primeras aproximaciones al estudio del aprendizaje motor, las cuales consideraban que el aprendizaje es producto de asociaciones. Por lo tanto, el aprendizaje motor se explica fundamentándose en las consecuencias de las respuestas y su reforzamiento positivo o negativo. Teorías del procesamiento de la información surgen posiblemente como consecuencia de los avances de la psicología y las neurociencias. Se abandonan las explicaciones conductistas y asociacionistas. Y por último, teoría de los sistemas dinámicos. Surgen como reacción a las teorías del procesamiento de la información y tienen sus bases en la matemática y la física, sobre la base de la teoría formulada por Nicolás Bernstein en los años 1930. El aprendizaje motor, según la teoría de la información, no es un proceso que avanza de manera irregular o azarosa, sino que suele ocurrir de manera ordenada y lineal, siguiendo una serie de fases o estadios, los cuales podrían ser identificados como comunes a todos los individuos. Así, se pone de relieve que todo nuevo aprendizaje se organiza de manera secuenciada y progresiva, integrando las estructuras aprendidas a las estructuras nuevas. Estas fases del aprendizaje están divididas en tres. La primera, la fase cognitiva, se caracteriza por la adquisición de la idea de movimiento. El profesor debe ofrecer mucha información por diferentes medios, mientras que el que aprende debe ofrecer de mucha concentración. En esta fase la habilidad sale y se ve, pero con muchos errores. Por lo tanto, debe haber mucha práctica y mucho ensayo-error. La segunda, la fase asociativa, la cual se relaciona con el contexto. La habilidad es utilizada para resolver problemas. Esos errores de la fase anterior se van puliendo y aumenta la conciencia propioceptiva, es decir, el que aprende puede corregirse solo. Al final de esta fase, la habilidad es aplicada a la resolución de problemas sin errores. La tercera es la fase autónoma, la cual se caracteriza por un nivel de desempeño estabilizado. El sujeto no depende de la atención y la habilidad es incorporada a un esquema. Además, en esta fase se innovan y se transfieren habilidades mediante la capacidad heurística.